Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se resuelven los problemas de lógica por resolución directa, sin utilizar por tanto supuestos. He preparado 4 ejercicios para explicaros cómo se opera en este tipo de problemas. Como en todo problema de lógica, se nos dan unas premisas que hemos obtenido de un argumento en lenguaje natural. Estas premisas o ideas previas son aquellas ideas a partir de las cuales se deduce la conclusión. Por eso, en cualquier problema de lógica, nuestro objetivo es demostrar que efectivamente, aplicando las reglas de la lógica a las premisas, podemos obtener la conclusión establecida, demostrando así que es una conclusión válida que se deduce lógicamente de esas premisas. En el primer ejercicio que os propongo tenemos 3 premisas. La primera está conectando dos proposiciones P y no Q a través de una conjunción. La segunda y la tercera conectan las proposiciones a través de implicación. Por eso su símbolo es una flecha. Nosotros tenemos que analizar estos nexos que tenemos en las premisas y ver cuál de ellos podemos empezar a romper para liberar aquellas proposiciones que conforman la conclusión, que en este caso sería la proposición R y la proposición no S. Ambas se encuentran en las premisas 2 y 3. Sin embargo, están conectadas por una implicación que, si no rompemos, no podremos liberar estas proposiciones de ese nexo y, por tanto, no podremos utilizarlas para montar la conclusión. Así que una vez que hemos localizado dónde está aquello que necesitamos para nuestro objetivo, que es montar esa conclusión, tenemos que analizar de dónde partimos. Partimos, como decíamos, de un nexo conjuntivo y de 2 implicaciones. Bien, lo primero que debemos preguntarnos es cuál de estos 3 nexos podemos romper, ¿vale? Para romper las implicaciones ya sabéis que tenemos 2 fórmulas, una en las fórmulas básicas de la lógica, que sería modus ponens, y otra en las fórmulas derivadas, que sería modus tollens. Ambas fórmulas necesitan, además de tener la implicación, algún elemento suelto. En el modus ponens necesitaríamos tener como elemento suelto también la condición, es decir, lo que hay antes de esa flecha, y nos permitiría demostrar la consecuencia. En el modus tollens necesitamos tener como elemento suelto lo contrario de la consecuencia, es decir, lo que hay después de esa flecha, y podríamos obtener, gracias a la aplicación de esta regla, lo contrario de lo que hay antes de la flecha, lo contrario de su condición. Como vemos, ambas fórmulas que rompen las implicaciones necesitan tener la implicación, pero además tener un elemento suelto que de momento yo no poseo, porque en mis 3 premisas no hay ningún elemento suelto, sino que está todo conectado. El otro nexo que tenemos es la conjunción. La conjunción es un nexo fácil de romper, por eso decimos que la conjunción es guay. ¿Por qué? Porque la fórmula de eliminación del conjuntor solo me pide tener la propia conjunción para, a partir de ahí, poder liberar a cualquiera de sus elementos. Si liberamos la primera proposición de esa conjunción, estaríamos hablando de un EC1. Si liberamos el segundo elemento o proposición de esa conjunción, estaríamos hablando de un EC2. Por tanto, de momento, la premisa 2 y 3 no pueden transponerse, no caben bajo las fórmulas de modus ponens ni modus tollens, ya que, como decimos, nos falta ese elemento suelto que necesitamos. Sin embargo, sí podemos empezar rompiendo la premisa 1, ya que consiste en una mera conjunción. Si transponemos esa premisa 1 a estas fórmulas de C1 y EC2, pues nos quedaría que si P y no Q, podemos decir P con EC1, como veis estoy aplicando exactamente
la misma estructura de la fórmula de arriba y podríamos también con un EC2, en este caso, liberar no Q. Y como veis, estoy aplicando la fórmula o la estructura que tenemos arriba. Entonces pasamos a hacer esto dentro de nuestro problema. Creamos así una línea cuarta que ya no lleva guión, puesto que no es una premisa, sino que va a ser una línea deductiva. En esa línea cuarta vamos a poner estos dos elementos. Pondremos que hemos obtenido P gracias a aplicar un EC1, un EC de tipo 1, porque es el primer elemento de esa conjunción. ¿Sobre qué línea? Pues sobre aquella línea en la que está la conjunción, en este caso la línea 1. Pero también en una línea siguiente podremos escribir no Q y plantear que este no Q lo hemos liberado gracias a una eliminación del conjuntor, esta vez de tipo 2, puesto que es el segundo elemento de esa conjunción, también sobre la línea 1, que es en la que se encuentra la conjunción que acabamos de eliminar. Por tanto, gracias a la eliminación del conjuntor, hemos conseguido romper el nexo de la primera premisa y liberar los dos elementos que componen esa conjunción, por un lado la proposición P y por otro lado la proposición no Q. Una vez hecho esto, ya tengo dos elementos libres que son los que me faltaban para aplicar modus ponens o modus tollens, lo que quepa, ¿no? Lo que me tengo que preguntar es qué posición ocupan estos elementos dentro de las premisas que me quedan por romper, que serían la segunda y la tercera. Como podéis observar, la P se encuentra en la segunda premisa antes de la flecha, por tanto es su condición. Si queremos romper una implicación a partir de su condición, como vimos antes, lo que necesitamos es modus ponens, ya que tollens opera con la negación de la consecuencia y no con la condición. Por tanto, si lo que tenemos libre es lo que está antes de una flecha, aplicaremos modus ponens. Y si lo que tenemos libre es lo contrario de lo que está después de la flecha, pues podremos aplicar modus tollens. En este caso, como P está antes de la flecha en la segunda premisa, podremos y deberemos aplicar modus ponens. Si transponemos estos elementos a nuestra fórmula, en la segunda premisa, lo que nos encontramos es que si P implica R y P, podemos afirmar R. Así que continuamos nuestro ejercicio con una línea 6 en la que afirmamos R aplicando un modus ponens entre las líneas 2, que es en la que se encuentra la implicación que acabo de romper, y la línea 4, que es donde se encuentra el elemento suelto, en este caso la condición, que me permite romper esa implicación. Bueno, con este paso ya hemos obtenido la proposición R, que era uno de los elementos de la conclusión que yo tengo que formar, pero aún evidentemente no tengo el otro elemento que sería no S. Ahora bien, hemos liberado dos elementos de esa conjunción, P y no Q. Veamos qué nos permite hacer este segundo elemento libre, la no Q. No Q, observamos también que se encuentra en la tercera premisa, también igual que en el caso anterior, antes de la flecha, es decir, como condición. Por tanto, si transponemos ahora estos elementos de la proposición 3 y 6 a la fórmula del modus ponens, vemos que encaja perfectamente. En la línea 3 yo tendría no Q implica no S, por lo tanto aquí A es no Q y B es no S. Para romper esta implicación necesitaría A, es decir, necesitaría tener no Q, que es precisamente lo que tengo en la línea 5. Así que en la línea 5 encontramos esa no Q suelta que me permite romper esa implicación y en la línea 3 la implicación que estamos tratando de romper y que dice no Q implica no S. Ya sabéis que A, B en las fórmulas
pueden ser sustituidas por proposiciones tanto en afirmativo como en negativo, como con su correspondiente negación. Al aplicar entonces el modus ponens entre las líneas 3 y 5, lo que obtenemos es lo que hay al otro lado de la flecha de esa implicación, es decir, no S, porque no S es lo que habíamos llamado nosotros B en la fórmula del modus ponens. Así que puedo en la línea 7 escribir no S y plantear que lo he obtenido gracias a un modus ponens. ¿Entre qué líneas? Pues entre la línea 3, que es en la que está la implicación que acabo de romper, y la línea 5, que es donde está el elemento suelto que me ha permitido romperlo. Ahora ya tengo los dos elementos que componen mi conclusión, la R y la no S. Sin embargo, estos elementos están sueltos, mientras que en la conclusión aparecen conectados con el conector I. Por tanto, lo que yo tengo que hacer, mi siguiente paso, será introducir un conector entre esas dos proposiciones. Si vamos a la fórmula de introducción del conjuntor que tenemos en las fórmulas básicas, vemos que si tenemos A y tenemos B, podemos decir A y B. Por tanto, como yo tengo ya R y tengo ya no S, puedo decir R y no S, introduciendo un conjuntor entre ellas. En la línea 8, entonces, me faltará conjuntar estos dos elementos, R y no S, con una introducción del conjuntor entre las líneas 6 y 7, que es donde se encontraban estos elementos. Con ello ya hemos formado la conclusión y por tanto hemos terminado este problema. Bien, pasamos ahora a ver otros tipos de estructuras, ¿vale? Para poder aprender a aplicar otro tipo de fórmulas. En este caso volvemos a tener implicaciones y conjunción, ¿de acuerdo? Así que de nuevo las implicaciones necesitan un elemento suelto para ser rotas. No podemos romper estos nexos hasta que no tengamos algún elemento suelto, alguna proposición suelta. No la tenemos porque las proposiciones de estas tres premisas aparecen todas ellas relacionadas, atadas con distintos conectores. En la tercera de esas premisas tenemos una conjunción. La conjunción, como acabamos de explicar, no necesita de ningún elemento suelto para ser eliminada, para ser rota. Así que si tenemos que si yo tengo A y B, puedo decir A o puedo decir B, aplicando en el primer caso una eliminación del conjuntor de tipo 1, en el segundo caso una eliminación del conjuntor de tipo 2, pues en nuestra fórmula lo que nos encontramos en la tercera premisa, nuestro problema sería la estructura no Q y no R. Por tanto, no Q sería A en esta fórmula, no R sería B en esa fórmula. Así que, según estas dos fórmulas, yo puedo liberar ambos elementos dependiendo de qué eliminación del conjuntor utilice y por tanto obtener no Q si aplico un EC1 u obtener no R si lo que aplicamos es un EC2. Hacemos estos pasos en una línea cuarta, afirmo no Q y digo que la he obtenido eliminando el conjuntor de tipo 1 sobre la línea 3, que es donde está la conjunción que acabamos de romper. En la línea 5 puedo afirmar no R a partir de una eliminación del conjuntor de tipo 2 también sobre la línea 3. Ahora ya tengo dos elementos sueltos que es muy probable que me permitan romper las implicaciones de las premisas 1 y 2. Tengo que analizar bien cuáles son estos elementos. Como vemos, esos elementos, en el caso de la no Q, sería el elemento contrario a la consecuencia de la primera premisa. Por tanto, en este caso, al no tener suelta la P, no vamos a poder aplicar modus ponens, pero sí podremos aplicar la otra fórmula que
permite eliminar las implicaciones y es una fórmula de las derivadas, no de las básicas, que sería modus tollens. Como vemos, en modus pollens necesito tener lo que hay antes de la flecha, no tengo suelta la P. En modus tollens necesito tener lo contrario de lo que hay después de la flecha. Y esto me permite entonces afirmar lo contrario de lo que hay antes de la flecha, es decir, afirmar lo contrario de la condición. En este caso, como podemos observar, si yo intento transponer la premisa 1 y la línea 4 a la fórmula del modus pollens, no me encaja, puesto que no tengo libre esa P. Sin embargo, si transponemos estas dos líneas a la fórmula del modus tollens, sí encaja, porque al implicar P y Q en la línea 1 y afirmar no Q en la línea 4, tenemos exactamente lo contrario de la consecuencia, lo contrario de lo que hay al final de esa flecha, después de esa flecha en nuestra implicación, y esto nos permite afirmar no A. Si A era P, no A pues era no P. Así que en la línea 6 yo puedo afirmar no P, en este caso por un modus tollens entre las líneas 1 y 4, que es donde está la implicación que he roto, y la negación de la consecuencia que me ha permitido romper esa implicación. En el caso de la segunda implicación, no R implica S, sí vamos a poder aplicar modus pollens, porque lo que yo tengo en la línea 2 es esta implicación y en la línea 5 lo que tenemos es no R, por tanto A. Y como sí tengo en una línea suelta la condición, negada o no, en este caso negada, de la segunda premisa, pues esto me va a permitir poder romper esta implicación gracias al modus pollens. Así que en la línea 7 podemos decir, podemos aplicar ese modus pollens y afirmar entonces la consecuencia de esa implicación, afirmando entonces S gracias a un modus pollens entre la línea 2 y 5. Bien, ahora tengo ya los dos elementos que configuran la conclusión. De nuevo tengo la no P y tengo la S, pero las tengo de forma independiente, así que necesitaré introducir un conjuntor entre ellas para montar no P y S y no solo tenerlas de un modo independiente. Como vimos más arriba, teniendo A y teniendo B, yo puedo decir A y B, introduciendo entre ellas un conjuntor. Bien, como tenemos no P y tenemos S, nos permite entonces esto afirmar no P y S. Y eso es lo que vamos a hacer en la línea 8, introducir un conjuntor entre no P y S, por tanto introducir un conjuntor entre la línea 6 y 7 y con ello obteniendo la conclusión, la estructura completa de la conclusión para poder finalizar este problema. Bueno, otro tipo de problemas de resolución directa podemos hacerlo también con otros nexos, no solo con las implicaciones. En este caso os he puesto de ejemplo las disyunciones. Ya sabéis que eliminar un disyuntor con las reglas básicas es complicado, requiere un supuesto, requiere hacer una prueba de casos, lo veremos en un siguiente vídeo, pero en este caso no necesitamos esa prueba de casos para eliminar estas disyunciones. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo dos disyunciones en la premisa 1 y 2, pero en la tercera premisa tengo un conjuntor. La conjunción, como acabamos de ver, sí puede ser eliminada directamente. Así que lo primero que vamos a hacer es operar sobre esta tercera línea
ya que la conjunción es guay y nos permite liberar sus elementos de una forma inmediata, sin necesidad de recurrir a ninguna proposición que se encuentre suelta o aislada. En el caso de que liberemos el primer elemento, ya sabéis que es eliminación del conjuntor de tipo 1, y en el caso de que liberemos el segundo sería la eliminación del conjuntor de tipo 2. Bien, lo que nosotros tenemos en la tercera premisa es no Q y no R. Y por tanto, si aplicamos EC1, podremos liberar lo que hay en su primer elemento, que sería no Q, y si aplicamos un EC2, podremos liberar su segundo elemento, el segundo elemento de esta conjunción, que sería no R, ¿vale? Que es a lo que nosotros llamamos en este caso B. Bueno, pues damos estos dos pasos, cada uno en su línea. Ya sabéis que cada paso lógico necesita su línea y su fórmula de demostración. Y podemos entonces determinar en la línea 4 no Q por una eliminación del conjuntor de tipo 1 en la línea 3, sobre la línea 3, y en la línea 5 puedo afirmar no R por una eliminación del conjuntor de tipo 2 también sobre la línea 3. Y ahora hemos roto esa conjunción pudiendo afirmar por separado las proposiciones que la componían. Ahora ya tengo un elemento suelto que antes no tenía, tengo dos elementos sueltos, la no Q y la no R, y tendré que observar si están en relación con alguna de estas disyunciones que aparecen en las líneas, en las premisas 1 y 2. Como podéis observar, la no Q está relacionada con la primera premisa, es su contrario, mientras que no R está relacionada con la segunda premisa y también es el contrario de uno de sus elementos. Esto nos permite aplicar estas proposiciones, encajar estas proposiciones en la otra fórmula importante para romper las disyunciones, en este caso de las fórmulas derivadas, no de las básicas, como es la prueba de casos, que sería el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo lo que nos viene a decir es que si se nos dan dos opciones, A o B, se nos dice que va a pasar alguna de las dos, y luego una de ellas se nos niega, pues tendríamos entonces la posibilidad de afirmar que lo que va a suceder es la otra. Entonces, si se va a dar A o B y luego se nos dice que B no se da, entonces podremos afirmar que lo que se da es A. Este sería un silogismo disyuntivo del primer tipo, ya que afirmamos el primer elemento de esa disyunción. Y por el contrario, si ante la disyunción de A o B lo que sabemos es que A no se va a dar, esto nos permitiría afirmar que lo que se da es B, con un silogismo disyuntivo del segundo tipo, ya que nos permite afirmar o elegir el segundo elemento de esa disyunción. Bien, aplicando esto a nuestras premisas 1 y 2, podemos perfectamente aplicar respecto a la primera de las premisas P o Q, el primer tipo de silogismo disyuntivo, ya que en la línea 1 tenemos esta disyunción y en la línea 4 tenemos que Q no se va a dar. Por tanto, tenemos negada lo que sería nuestra B, tal y como nos exige la fórmula, encajando perfectamente, y esto nos permitiría afirmar A, es decir, afirmar P. Así que en una línea 6 afirmamos la proposición P gracias a un silogismo disyuntivo del primer tipo entre las líneas 1 y la línea 4, por tanto, entre las líneas 1 y 4. En la primera encontramos la disyunción que acabamos de romper, en la cuarta encontramos ese elemento negado que nos ha permitido afirmar el otro. También podemos darnos cuenta de que en el caso de la segunda premisa R o no S,
aparece negado su primer elemento, su primera opción. Por lo tanto, puede transponerse perfectamente a un silogismo disyuntivo de tipo 2 y vemos que encaja perfectamente tanto la disyunción como la negación del primer elemento, que es lo que necesitamos para aplicar un S de 2, obteniendo entonces que lo que se da es el segundo elemento. Este segundo elemento era un elemento negado y sigue siendo un elemento denegado, es decir, B sigue siendo B, B la habíamos llamado nosotros no S y por tanto la solución sería no S. Así que en la línea 7 podemos afirmar no S gracias a que hemos aplicado un silogismo disyuntivo del segundo tipo entre las líneas 2 y la línea 5. En la 2 se nos dice que va a pasar R o no S, después se nos dice que no va a pasar R, con lo cual podemos deducir que lo que sí va a suceder sería esa no S. Bueno, al tener P y no S ya tengo los dos elementos que componen la conclusión. Lo que me faltaría ahora es de nuevo introducir un conjuntor entre estos elementos para poder formar toda esa fórmula con la que concluye nuestro problema. Así que en la línea 8, como tengo la P y tengo la no S de forma independiente, puedo decir P y no S introduciendo un conjuntor entre las líneas 6 y 7, que es donde se encontraban estos elementos de forma aislada o suelta. Para finalizar el vídeo, vamos a concluir con otro problema, esta vez con el ejemplo de tres premisas relacionadas conectadas con una implicación y cuya conclusión es también una implicación. Aquí no hay elementos sueltos, como no tenemos conjunciones, no habría posibilidad de obtener de aplicar modus ponens o modus tollens para poder obtener la conclusión, pero lo que sí que podemos observar es que hay una cierta relación entre estas premisas, ¿no? ¿En qué consiste esa relación? Pues observamos que el elemento con el que termina la primera implicación, la consecuencia de la primera implicación, pasa a ser condición de la segunda. Así que podemos aplicar en este caso otra fórmula para relacionar conectores de implicación que encontramos dentro de las tablas derivadas, de la tabla de fórmulas derivadas, que sería el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo lo que nos indica es que si tenemos esta relación entre unas implicaciones y otras, de manera que aparecen como conectadas en cadena, porque comparten ese elemento de forma cruzada, esto nos permite establecer también una relación en cruz entre los dos elementos que no se repiten y afirmar que entonces A implica C. Es como la transitividad matemática, ¿no? Y esta regla se llama el silogismo hipotético y la nombramos con esa abreviación que se denomina SIL. Entonces, en la primera de las premisas, nosotros tenemos que P implica Q, así que a A lo llamamos P y a B lo llamamos Q, siempre hay que mantener la nomenclatura. En la segunda de las premisas tenemos que Q, que vuelve a ser B, implica no S, en este caso C sería no S, de manera que al aplicar el silogismo hipotético podemos obtener que A, es decir, P, implica no S, que sería nuestra C. En la línea cuarta, entonces, podemos afirmar que P implica no S por un silogismo hipotético entre las líneas 1 y 2. Bien, no tenemos todavía la conclusión, que sería P implica R. Tenemos P implica no S. ¿Existe alguna relación entre esta fórmula que acabamos de establecer y la tercera premisa, que es la que nos queda por resolver? Pues sí, existe una relación porque de nuevo lo que es condición de una de esas implicaciones pasa a ser consecuencia de la otra implicación. Bien, si esto lo hemos relacionado con la línea 1 y la línea 2,
Podemos de nuevo aplicar un silogismo hipotético, esta vez entre la línea 4, que dice P implica no S, y la línea 3, que dice no S implica R, donde de nuevo vemos que no S se repite, que hay esta relación, y esto nos permite establecer esa relación en cruz que hace el silogismo hipotético, resolviendo entonces que P implica R. Aplicando entonces de nuevo el silogismo hipotético, ahora entre las líneas 4 y 3. Bien, podemos entonces establecer que P implica R gracias a este silogismo hipotético entre las líneas 4 y 3. Como veis, las líneas nosotros podemos ajustarlas a la fórmula en el orden que queramos, ¿no? En el orden que la fórmula demande, y en este caso ya sí hemos establecido la conclusión y por tanto hemos finalizado nuestro problema. Bueno, espero que con estos ejemplos de resolución de problemas directos pues os haya quedado más claro este tipo de problemas. Os emplazo a realizar los ejercicios para poder poner en práctica este tipo de estructuras y poder aplicar estas fórmulas lógicas. Y bueno, pues en un último y siguiente vídeo hablaremos de la resolución por supuestos, que como es un poco más complicada, pues dejo para dentro de unos días que podáis practicar primero esta. Gracias a todos y a todas por vuestra atención y vuestro trabajo.